El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para poder traer a cada uno de ustedes un mensaje, pero también una reflexión al corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema del cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado El mejor camino. Quédese con nosotros. Nada más complicado, a veces desconcertante, que en un momento dado sentir que no vamos por el camino que teníamos programado. Vamos por una carretera, llegamos a un lugar donde hay 2 o 3 salidas o 3 líneas y escogemos la que no es. Entonces, en ese momento empezamos a mirar y decir, esto no lo conozco, por aquí no hemos pasado, y eso va a desconcertar a la persona, va a hacer que se pierda totalmente la tranquilidad y aún empiece una desconfianza al darnos cuenta que no vamos por el camino correcto. Pero eso no solamente sucede en un momento de transportarnos, en un momento de ir en un paseo, de ir en un viaje, sino que sucede también en nuestra vida, en el campo espiritual, y sucede con muchísima frecuencia, y diría yo que casi todos hemos vivido esa experiencia. Porque vamos por el camino que creemos que era, pero no era el camino que teníamos que seguir. Por eso la palabra en el libro de Proverbios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Creemos que vamos bien, pero no nos llevan a la eternidad bienaventurada. Entonces por eso la palabra dice, al final, cuando terminemos nuestra vida nos daremos cuenta de la presencia de Dios, de que no íbamos por el sendero correcto. Entonces, pidámosle a Dios que nos permita caminar por el sendero que debemos seguir. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13, la palabra del Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, existe, igual que en la carretera, encontrarnos con 2 vías. La una muy fácil de seguir, la una muy cómoda de seguir, que es donde nosotros hacemos lo que pensamos, lo que creemos que está bien, aunque muchas veces nos demos cuenta que no es tan correcto, pero es por donde va la mayoría de la gente, es por donde va la gran mayoría de las personas, donde simplemente se camina a la voluntad de cada uno. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero sin embargo hay mucha gente que sigue entrando por la puerta ancha, la puerta de salir a la hora que sea, la puerta de oportunidades de no usar un tapabocas, de no usar un gel para las manos, de no bañarse las manos con frecuencia, porque creemos que como la mayoría está saliendo y todo el mundo puede caminar y andar, entonces no hay ninguna dificultad. Igual sucede en el campo espiritual. Como la gente hace malos negocios y se cree que eso es ser hábil, cuando digo malos negocios se engañan a las personas, y entonces se cree que eso es ser hábil, entonces caminemos por esa puerta. Tenemos
dedicación o teníamos dedicación al alcohol, al cigarrillo, como la gran mayoría lo hace, nos preocupa que haya ley seca, entonces caminamos por ese sendero, por el sendero de la puerta ancha, por la promiscuidad, por la infidelidad. Entonces abundan los adulterios, abunda la fornicación y como todo el mundo camina por ahí, vamos por la puerta ancha, pero no es ese el sendero que debemos seguir. Cosas temporales. Había dejado de nevar y los niños salieron a correr por encima de la mullida nieve que había en los patios. Paquita, la hija del herrero, hija única, empezó con sus manitas a amontonar y a hacer unas bolitas de nieve. De pronto dijo, haré un muñeco de nieve como aquel hermanito que nunca tuve. Y empezó a formar el muñeco de nieve y fue y trajo 2 carbones negros y los colocó en sus ojos y luego trajo un botón rojo y lo puso como si fuera la boca de aquel niño. Mientras estuvo allí, la niña consentía al muñeco, hablaba con él, jugaba con él y se divertía y lo trataba como un hermanito. Ella colocó su amor en aquel muñeco. Los días fueron pasando y empezaron a ser más largos. Empezó a ser más atenuante el sol, a salir cada vez más y a calentar más fuerte hasta que un día Paquita vino y solamente encontró al lado donde había hecho aquel muñeco de nieve 2 carbones y un botón rojo. La niña se entristeció y comenzó a llorar y decir que lo iba a extrañar, que lo quería mucho. Y en eso pasó un hombre anciano por el lado de la niña y le dijo, ¿por qué lloras? Y ella le comentó que aquel muñeco de nieve se había derretido. Él le dijo, nena, tú estás triste, pero no lo estés, porque no debes poner tu corazón en las cosas temporales, sino en cosas que son eternas. Pon tu corazón mejor en Dios y Él sanará toda herida que tengas, porque Él te ama. Esta reflexión nos hace pensar un poco en qué estamos poniendo nuestra mirada o en qué estamos confiando, en cosas temporales o en cosas eternas. Tal vez nos agrada mucho lo temporal, lo que muchas veces se acaba y se desgasta con el tiempo, pero Dios quiere que nuestra mirada esté puesta en Él, que es eterno y nos puede dar eternidad. La palabra nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos nuestra mirada en Dios, el único eterno, aquel que nos puede regalar salvación, perdón y vida eterna a todos los que creemos y confiamos en Él. Reflexionemos. Entonces, se camina por la puerta ancha, caminábamos por la puerta ancha, por el camino ancho, y íbamos bien porque la mayoría caminaba. Pero el Señor dice en su palabra, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí es donde empieza el proceso de escoger bien el camino. Porque entonces viene el cambio de vida, viene la presión del qué dirán, de lo que piensa la gente, porque ya cambiamos, porque ya no somos los de antes, porque ya no participamos de las cosas que no nos hacen bien. Y entonces viene el comentario, viene la actitud negativa y es difícil caminar por ahí. Es difícil sobreponernos al qué dirán, a las críticas, y hay que esforzarnos por alcanzarlos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr?
¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente siguiendo la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 19, la palabra del Señor dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en Él, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, muchas veces se cree que vamos por el camino y no. ¿Cómo hacemos para saber? Guardar la palabra de Dios. Y entonces el Señor nos dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué es asegurar nuestros corazones? Que nuestros corazones estén firmes, firmes en el pensar de Él. Y entonces dice, pues si vuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si el corazón nos da tranquilidad, Dios nos da tranquilidad. Pero también el Señor nos dice en el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Cuántas veces hicimos cosas que después nos quitaban la paz, nos quitaban la tranquilidad? O personas que han hecho cosas y después están intranquilas, después no pueden dormir, en fin. Se usa una frase o se usaba una frase muy de cajón, pero muy común. Le remordió la conciencia o le está remordiendo la conciencia. No, eso no es solamente remorder de la conciencia, es el reargüir del corazón y el Espíritu Santo que nos rearguye de pecado, justicia y juicio, nos hace darnos cuenta que hicimos mal, que no vamos por el camino que debemos ir. Y entonces sigue diciendo el Señor que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Son la muestra clara de si vamos o no vamos por el camino de Dios, la tranquilidad que nos da Dios o el reargüir que nos da el Espíritu Santo. Lo de Dios es paz. Amores televidentes, cuando hacemos las cosas que son correctas, la paz de Dios está en nuestros corazones. Pero cuando no se hace lo correcto, cuando no vamos por el camino de la santidad, nuestro corazón no está tranquilo. Nuestro corazón no tiene paz. Y entonces no podemos pedirle a Dios, Dios no nos puede escuchar y entonces muchas veces se detienen las bendiciones. No es que se nos quiten, se detienen. Si arreglamos nuestro caminar, si vamos por el camino que es, entonces la palabra del Señor dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hagamos que se represen las bendiciones, que nos demoremos en llegar a ellas. Vamos por el camino que nos guía a las bendiciones de Dios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender que hay dos caminos, hay dos puertas, la ancha y el camino amplio, o la puerta angosta y el camino angosto. Y muchas veces, o la mayoría de las personas,
siempre nos ha gustado caminar por la puerta ancha, por el camino ancho, por el camino espacioso de libertinaje. Pero Dios quiere que escojamos el mejor camino y nos vayamos por esa puerta angosta, por ese camino angosto que nos lleva a la verdad de Dios. Es tiempo de mirar qué camino estamos recorriendo y escoger el mejor camino para seguir y llegar a los brazos de nuestro Padre. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Volviendo al Padre. Quédese con nosotros. En la mayoría de las situaciones de nuestra vida, cada uno de nosotros como seres humanos hemos escogido vivir alejados de Dios. El pecado de Adán y Eva, al cual heredamos como una naturaleza pecaminosa en nosotros, ha traído a nuestra vida una separación de Dios. Pero Jesucristo vino para ser ese segundo Adán y traer nuevamente a nuestra vida ese reflejo, ese corazón y ese amor de nuestro Padre a cada uno de nosotros. Por eso nos enseñó el Padre Nuestro, para que entendiéramos que Dios no era un Dios lejano, sino un Dios tan cercano como una relación de padres e hijos. De la misma forma, Él quiso manifestar y mostrar siempre el amor del Padre hacia nosotros, pero también mostrar la misericordia y la gracia de Dios para que fuésemos perdonados y transformados por esa gracia y esa misericordia, para que pudiéramos encontrar ese camino verdadero que nos lleva de vuelta a la casa del Padre. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 11 al 16, hay una parábola y dice la palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, dejándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Muchas veces y en muchas ocasiones no hemos entendido la posición que tenemos aún en nuestro propio hogar, como hijos, y queremos zafarnos de esa cobertura. Hoy en día podemos ver cómo cuántos jóvenes quieren salir de su casa porque no les gusta que los manden, que les digan que hagan las cosas, que les ordenen. Y esto trae un conflicto, no solamente a nivel físico, interno, sino a nivel, externo, sino a nivel interno también y del corazón del joven. Entonces allí él quiere, no, es que yo me voy, es que voy a hacer mi propia vida, voy a salir, aunque otros no quieren tampoco hacer nada, pero quieren permanecer también en sus hogares. Y es allí esas dos cosas que existen, los dos extremos que podemos ver. Pero en lo que nos dice la palabra hoy, en este tema que les comparto, lo que nos dice es que aquel muchacho quería irse lejos de su padre, tal vez estaba cansado de que lo dirigieran, de que lo ordenaran las cosas, o aún de trabajar para ayudar a amasar la fortuna que después él mismo estaba pidiendo a su padre. Y cuando él quería irse de su casa, le dijo a su papá, y era el hijo menor, y le dice que le diera, o mejor, que le repartiera los bienes que le correspondían a él. Y el papá no tuvo miramiento, sino que tomó y repartió la herencia entre los 2 hijos. Y al hijo menor dice que juntándolo todo salió de su casa, salió de la cobertura paterna y se fue a otra provincia. ¿Y qué hizo? Como él nunca tuvo conciencia o nunca supo administrar el dinero que entraba en la casa de su padre, porque el papá era el que hacía esto. Los padres de familia son los que administran el dinero para el mercado, para la comida, para todo lo que se gasta en un hogar.
Y muchas veces los hijos no tienen ni siquiera el más mínimo conocimiento de qué esfuerzo se debe hacer para traer ese dinero a casa, para poder traer ese mercado que se trajo, para poder pagar los recibos, los servicios y todo aquello que en este tiempo, aún la medicina o el medicamento o también la seguridad social. O sea, hay muchos gastos en los cuales muchos jóvenes ni saben de dónde sale el dinero porque no se han esforzado ni siquiera en preguntar a los papás, o otra cosa es porque tampoco nunca se han esforzado en hacer un oficio o ganar un dinero para poder traer algo a la casa. Y de pronto, esto era lo que pasaba con aquel joven, bien acomodado, el papá tenía dinero, tenía bienes, y este muchacho, ¿qué hacía? De pronto se lo pasaba holgazaneando en la casa, no hacía nada, o cuando lo mandaban a hacer algo no le gustaba, y decidió más bien pedir su herencia, deseando casi que la muerte de su padre, porque en esta región del occidente, del oriente, perdón, del Medio Oriente, pedir la herencia a un padre vivo es como si le deseáramos la muerte. Y este joven le pidió la herencia y el papá no tuvo ningún inconveniente, sino que dividió la herencia entre él y su hermano, pues solamente eran 2 hermanos, y dice que el menor, juntándolo todo, salió de su casa, de esa cobertura, y se fue a vivir de una manera perdida, lejos de su papá. La vaca no da leche. Cuenta la historia que un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos cuando eran niños: cuando tengan 12 años, les contaré el secreto de la vida. Cuando el mayor cumplió 12 años, le preguntó ansiosamente a su padre cuál era el secreto de la vida. El papá le dijo: yo le voy a confiar el secreto, pero no le puede contar a sus hermanos. El muchacho se comprometió a mantener el secreto. Y entonces el papá le dijo: el secreto de la vida es: la vaca no da leche. Entonces el muchacho se preocupó y le dijo: ¿cómo así, papá? ¿Cómo es eso? Dijo: sí, mijo. Nosotros nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana, ir y atar las patas de la vaca, amarrarle la cola. Nos sentamos en el butaco y ordeñamos la vaca. La vaca no nos da leche. Nosotros tenemos que sacar la vaca, nosotros tenemos que ordeñar la leche de esa vaca. ¿Cuántas veces hemos creído y hacemos creer a nuestros hijos que las cosas son fáciles, que todas vienen y que se dan porque las piden y las tienen, pero no se dan cuenta que las cosas hay que buscarlas, hay que conseguirlas, y que así como se hace con la vaca, hay que extraer lo que la vida tiene para darnos, lo que la vida nos puede obsequiar. La palabra de Dios dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hagamos las cosas con esfuerzo. Enseñémosles a hacer las cosas. Enseñémosles a esforzarse, porque no todo en la vida es regalado y es fácil. Reflexionemos. Y algo que me llama la atención en esta parábola es que dice: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Miremos que estaba aburrido, cansado tal vez de esa cobertura familiar, de esa cobertura del padre, no habla de mamá, tal vez solamente estaba el papá, y el papá pues sabemos que muchas veces en la casa es el más estricto, el que coloca la disciplina, el que habla o el que ordena. Entonces aquel joven recoge todos sus bienes y sale y se va. Pero ¿qué pasó? Dice que se fue a vivir perdidamente. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, lo que les digo, no tenía conciencia
de cómo se gastaba el dinero, entonces lo malgastó. Y dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando no echamos dentro de lo que se está sacando, se acaba lo que se tiene. Entonces hay un adagio de los abuelos donde decía, de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Y eso sucede, porque si nosotros estamos gastando y gastando, pero no le añadimos a eso que gastamos, no traemos para depositar, definitivamente al final vamos a terminar en ceros y vamos a terminar como este joven que no entendió que la cobertura de su papá no solamente era lo que le ordenaban, sino también tenía desayuno, almuerzo, comida y todos los servicios gratis en la casa. Pero no entienden y muchas veces sucede que quieren hacer su propia vida. ¿Y qué hizo luego? Dice que se arrimó a un ciudadano de aquella tierra y lo pusieron a cuidar cerdos. Lo peor que a un judío le puede suceder, o a un hebreo, o a un israelita, es que lo pongan a cuidar cerdos. Recordemos que la ley dice que el cerdo es un animal impuro y ellos por eso no lo comen ni lo crían, y mucho menos alimentarse de la comida que ellos tienen. Pero ese era el deseo del corazón de aquel joven, alimentarse de eso, porque tenía mucha hambre, y cuando se pasan necesidades, cuando se pasa hambre, es cuando empezamos a valorar las cosas que teníamos en el hogar. Luego la palabra nos dice ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 17 al 24, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos aquí la decisión del joven. Volvió en sí, la necesidad, el hambre hace que volvamos en sí, que recobremos como que nuestro razonamiento, que recobremos nuestra conciencia. Y eso pasó con aquel joven después de esta situación de querer aún comerse la comida de los cerdos. Volvió en sí y dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Por eso es necesario entender de que debemos volver al Padre. Y Dios está simbolizando aquí a este Padre amoroso, a este Padre afectivo, y nosotros, cada uno de nosotros, somos aquellos hijos pródigos que estábamos lejos. Pródigo significa el que malgasta los bienes de otro. Entonces estábamos lejos del Padre, éramos hijos que habíamos salido de esa cobertura paterna. Y dice la palabra que llegó donde su Padre, o sea, no solamente él lo pensó, sino que también lo ejecutó. Él hizo de levantarse e ir donde su padre y acercarse a su papá nuevamente para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado su hijo. Pero si vemos la reacción del papá, dice que corrió hacia él, lo estaba esperando. Y de la misma manera es que Jesucristo murió con sus brazos abiertos, porque nos está esperando a todos nosotros que volvamos en sí y que nos volvamos a la casa de nuestro Padre Celestial. Entonces debemos comprender, y muchos dirán: ¿y cómo se hace esto? Porque todos somos hijos de Dios, se nos ha dicho, pero la verdad es que la palabra nos dice que Dios es Padre, pero si nosotros no nos acercamos a Él, no vamos a tener esa paternidad sobre nuestra vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12 dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos acercarnos al Padre, necesitamos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para entonces volver a la casa paterna, a los brazos de nuestro Padre Dios, para ser esos hijos que Él ama. A lo suyo vino, al pueblo de Israel, y ellos no le recibieron, no creyeron en Él. Por eso los que hemos creído y confiamos en Él, se nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Hagámonos hijos de Dios y volvamos a los brazos de nuestro Padre, como lo hizo el hijo pródigo, regresando a su casa, y luego de que llegó dice que hubo fiesta. De la misma manera, cuando volvemos a la casa de nuestro Padre, Dios hace fiesta en los cielos. Así que la invitación es para que volvamos nuestro corazón a nuestro Padre, sabiendo que Él nos está esperando con sus brazos abiertos.
Necesitamos comprender cada uno de nosotros que Dios es un Padre amoroso, pero que nos pide que hagamos un proceso a través de Jesucristo para recibirlo en nuestro corazón, ser sellados por el Espíritu Santo y volver con toda gratitud a los brazos de nuestro Padre que nos ama y que quiere bendecirnos. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les continúe bendiciendo.